tardes a todos. Dios les bendiga. Qué dicha es estar aquí. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que me conceda el gusto de estrechar su mano al salir. Así puedo saber su nombre, ponerme a su servicio y en caso que le caiga bien una oración, con gusto me encantaría también orar por usted. Esto no solamente está a la oferta de los nuevos, también para los que ya somos de casa. Cualquier cosa que quiera conversar, algún consejo o alguna oración, para eso está su servidor ahí a la puerta. Mientras, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha una vez más de compartirles su bendita y poderosa palabra a fin de reflexionar sobre la colectividad pastoral. Ese va a ser el tema que voy a tratar de desarrollar hoy, colectividad pastoral. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el texto que nos corresponde estudiar hoy, que es Hechos capítulo 20, versículo 15 al 17. Hechos capítulo 20, versículo 15 al 17. Entre tanto, mientras que usted lo encuentra, y a modo de repaso, aprovecho para mencionar que de acuerdo a los versículos que estudiamos la semana anterior, y como verán ahí en pantalla, Pablo viajó por tierra desde Troas hasta Asón. Y allí, de Asón, allí se reencontró con Lucas y sus otros compañeros de viaje con quienes navegó a Militené. Con eso en mente, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra y veamos a dónde más fueron. Hechos capítulo 20, versículo 15 al 17. Al otro día, nos cuenta Lucas, navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés, del Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Padre Señor, a punto de explorar y aprender de estos pasajes, Señor, te ruego que acampes entre nosotros, que obres en nosotros y que te glorifiques a través de nosotros. Empezando con tu siervo, Señor, que ahora va a exponer tu palabra. Úsame, Señor. Edifica a tu iglesia. Desde ya te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Como pueden observar, ahí en pantalla, Pablo, Lucas y los demás misioneros que viajaban con ellos navegaron de Mitilene a la isla de Quío y de ahí a la isla de Samos y luego llegaron a Mileto. Pues como dice el versículo 16, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso por dos razones que ahí se mencionan. La primera razón es porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Y la segunda es porque Pablo deseaba llegar a Jerusalén para el Pentecostés. Ahora bien, dado que esto
podría interpretarse como que Pablo prefería a los creyentes judíos antes que los creyentes gentiles. Es decir, que Pablo tenía una preferencia por los hermanos de Jerusalén, y cuando tenía que decidir entre los hermanos de Jerusalén, judíos, y los hermanos de Éfeso, que son gentiles, él prefería a los judíos. Así podría interpretarse. Y por eso quiero y debo aclarar que no es así, sino que su decisión de continuar su trayecto sin detenerse en Éfeso tiene explicación. Pues como ustedes recordarán, Pablo pasó varios años allí. En una ocasión, como veremos en un momento, pasó 2 años, pero también pasó unos meses antes predicando desde una sinagoga. Esto tiene una explicación. Pablo pasó varios años allí evangelizando a inconversos, discipulando a quienes creían, equipando a nuevos líderes y nombrando pastores, lo cual facilitó la difusión del evangelio y la plantación de iglesias en otras ciudades de Asia. O como dice Hechos, capítulo 19, versículo 10, esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Qué intento decir con esto? Lo que intento decir es que Pablo ya había cumplido su misión. Imagínense que uno pueda decir que a medida que nosotros estábamos predicando el evangelio, que a medida que estábamos discipulando a quienes creían, que en la medida que estábamos equipando a nuevos líderes y nombrando a nuevos pastores, y que esto facilitó la difusión del evangelio, pudiéramos decir, esto ha continuado por varios años, de modo que toda la gente de Virginia, que toda la gente, al menos que fuera el condado, que toda la gente del condado de Loudoun, tanto judíos como no judíos, oyó la palabra del Señor. Eso de alguna manera está señalando que la misión aquí en Virginia ya la habríamos cumplido, que todo el mundo hubiera escuchado la palabra de Dios. Eso es un gran logro. Y por lo tanto, para Pablo entendía que no era prudente ni necesario que arriesgaran su vida y la vida de sus compañeros, regresando a donde casi perecen. Lo digo por el alboroto que hubo en el anfiteatro de Éfeso, en donde por poco asesinan a Gallo y Aristarco. ¿Recuerda esa escena? Pero además de eso, cabe agregar que de acuerdo con lo que Pablo confesó, en Romanos capítulo 15, versículo 20, su gran aspiración, como la de muchos misioneros y plantadores de iglesia, entre esos su servidor, su gran aspiración siempre fue predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. De ahí porque Pablo menciona un versículo antes de esto que acabo de leer, ahí en el versículo 19, que mediante el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios, Él presentó con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Ilírico,
Y para que tenga una idea, lo que Pablo abarcó, ahí está el mapa. Jerusalén queda en Judea. Ilírico queda más allá de Macedonia. Macedonia es donde están las iglesias gentiles de Tesalónica, de Filipo. También si vamos a Acaya, esa es el área donde está la iglesia de Corinto. Iglesias a las que Pablo más adelante le escribiría unas epístolas para que fueran leídas ahí. Bueno, Pablo reconoce que su obra misionera ya abarcó todo eso. Pablo sabe que estando en Éfeso enfrentaron unas adversidades por las que casi matan a 2 de sus compañeros. Él estaba tan desesperado en ese momento que él quiso entrar en el anfiteatro y así también poner su vida en riesgo. Y por eso, al saber que además de ese peligro, ya habían hecho la obra no solo en Éfeso, sino en todo Asia. Él decía, es mejor que no nos detengamos en Éfeso. Dicho esto, y sabiendo que Pablo decidió navegar sin detenerse en Éfeso porque era riesgoso e innecesario, me place contarles que la prisa de Pablo por llegar a Jerusalén también tiene explicación. Porque ya explicamos por qué Pablo evadió ir a Éfeso. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el afán de Pablo llegar a Jerusalén? Y así que quede claro que Pablo no tenía preferencias por los creyentes judíos por encima de los creyentes gentiles. Esto tiene explicación. ¿Por qué Pablo tenía tanta prisa? De acuerdo a lo que Pablo menciona en varias de sus cartas, lo que él dice es que él debía ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí, refiriéndose a la ofrenda que los creyentes gentiles juntaron con entusiasmo para los creyentes judíos que padecían necesidad. Pues como ustedes saben, porque esto lo cubrimos anteriormente, y como indica Romanos capítulo 15, versículo 27, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, los creyentes gentiles de Macedonia y Acaya ahora sentían que lo menos que podían hacer por ellos era ayudarlos económicamente. De hecho, hay un texto que textualmente dice, ellos se sentían en deuda con ellos. Pero además de la ofrenda que Pablo debía entregar a Jerusalén, preferiblemente antes o mientras el festividad del Pentecostés, y tiene sentido. Todos sabemos que cuando hay un festival, cuando hay una feria, ¿qué ocurre con los precios de todas las cosas en esa región? Pues ahorita la demanda es alta y asimismo el que vende se da el gusto porque dice, bueno, si no me van a comprar los del pueblo, me van a comprar los peregrinos, pero este producto lo vendo. Los precios han subido y los creyentes de Jerusalén están en pobreza porque debido a su fe, a ellos no solamente los están persiguiendo, los están despreciando también. Seguramente muchos de ellos fueron echados de sus trabajos cuando llegaron con esta idea de que Jesús, el que murió en una cruz, es el Mesías que tanto habían esperado. Y sus jefes bien enfurecidos, mientras sigas creyendo eso, no vuelvas acá. ¿Qué pasa? Y el paro carpintero me está desconcentrando. Ojalá que no los desconcentre a ustedes paro locos que llaman. Pero es ok. Oren por mí. Ahora, además de esa ofrenda
que Pablo debía entregar en Jerusalén, es razonable deducir, o al menos suponer, que su prisa por llegar ahí también se debía a los miles de peregrinos que asistirían al festival de Pentecostés, ya que podía aprovechar la aglomeración. ¿Para qué? Para evangelizarlos. Y no solamente para evangelizarlos, sino también para exportar el evangelio a través de ellos. En pocas palabras, Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén, no por preferir a los judíos antes que a los efesios, sino para fortalecer la unidad entre gentiles, iglesias gentiles e iglesias de Jerusalén, al entregarles la ofrenda y al mismo tiempo para aprovechar el Pentecostés como una plataforma evangelística. Sabiendo eso, veamos qué ocurrió cuando llegaron a Mileto. Versículo 17. Dice, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje, ¿a quiénes? A los ancianos, en plural, a los ancianos de la iglesia. No de las iglesias, sino de la iglesia en singular, la iglesia de Éfeso, para pedirles que vinieran a su encuentro. Noten que según la gramática que Lucas emplea en este texto, el apóstol Pablo convocó a varios ancianos. La palabra ancianos ahí no se está refiriendo necesariamente a personas de edad muy avanzada. No, este término ancianos, en inglés elders, se refiere a pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se les habla de esa forma? Bueno, mis amados hermanos, la madurez de edad, no digo necesariamente la madurez de una persona, porque hay veces que las personas están avanzadas de edad y no han madurado como tal. Pero cuando uno ve que una persona está madurando en edad, su cuerpo está madurando, quizás su mente no, pero su cuerpo está avanzado en edad, ¿uno cómo reconoce eso? Lo reconoce observando sus canas, observando sus arrugas y demás. Uno puede notar de que la persona está avanzada de edad, que hay una madurez en esa persona. En el mundo espiritual hay unas personas que van a reflejar, van a manifestar también señales de madurez espiritual. El fruto del Espíritu va a ser muy notorio en esa persona. Van a tener un carácter que apunta a Cristo. Y queriendo tener líderes que reflejen eso a la congregación para que la congregación les imite y así, imitándole a ellos, imiten a Cristo, a esos que están mostrando esas señales, son las personas que la iglesia comienza a reconocer como pastores, si el Señor les ha llamado a esto, si ellos tienen la aspiración y si cuentan con las cualificaciones, si cuentan con las cualidades que están descritas en Primera de Timoteo. A eso nos referimos cuando decimos ancianos, equivalente a pastores. Pablo convoca a pastores en plural, según ese texto. Ahora bien, dado que no es correcto adoptar o promover una convicción o una práctica en base a un solo versículo, yo quiero tomarme unos minutos para compartirles varios textos de la Biblia que nos hablan sobre la colectividad pastoral que debemos procurar las iglesias locales.
lo cual tiene dos componentes y el primero es la pluralidad. Y el primer texto que quiero mencionarles sobre la pluralidad pastoral que ocurre o que hay dentro de la colectividad de pastores es Hechos capítulo 14, versículo 23. Pues según este texto, Pablo y Bernabé también nombraron, ¿qué dice? Ancianos, plural o singular, plural, en cada iglesia, en singular. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Varios pastores para una sola iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 14 dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Recuerden que desde aquel entonces ya habían aceites con propiedades medicinales, como hoy tenemos estos aceites de, ¿cómo se llaman? De lavanda, pero eso se le llama esenciales, ¿se llama? Essential oils le llaman, aceites esenciales. Y por eso le están diciendo, pero el punto ahí no es el ungimiento, el punto que quiero señalar es que cuando alguien está enfermo debe llamar a los pastores. O sea, está dando por sentado que la iglesia tiene más de un pastor. Y por eso dice los ancianos, plural, de la iglesia, singular. De la misma manera, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y también los diáconos, dice. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Amados hermanos, honren a sus ¿qué? Líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. A esto, aunque ya se entiende el punto, podemos agregar que durante el discurso que Pablo va a impartir a los pastores que llegaron a Mileto, a estos que él convocó, a estos Pablo se dirigió como a líderes en plural de un mismo pueblo, pastores de un mismo rebaño. Y aquí lo que Pablo les dijo, esto lo vamos a abarcar luego en detalle la próxima vez. Yo quisiera decir la próxima semana, pero quizás para la próxima semana yo voy a estar cargando un bebecito, entonces vamos a tener pastor invitado. Pero la próxima vez este es el texto que quizás vamos a abordar. Pero Pablo les dice a ellos, cuídense a sí mismos y cuiden a los pueblos, no, al pueblo, dice, al pueblo de Dios. Alimenten, porque se está dirigiendo a varios, alimenten y pastoreen. No le está diciendo pastorea como si estuviera hablando con uno solo. Él está diciendo pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes, en plural. ¿Quién designó a los líderes, o más bien, quién designa a los líderes de una iglesia?
¿Quién los designa? El Espíritu Santo. Como ven, hay varios pasajes que nos hablan e inculcan la colectividad de varios pastores que sirven en una misma iglesia. Pero además de eso, ya que el Espíritu Santo es quien designa a los siervos que han de liderar a su iglesia, debo señalar que la Biblia no solo nos instruye a la pluralidad pastoral, sino también a la paridad. Así que si usted está tomando apunte, la colectividad pastoral contiene tanto pluralidad, o sea, varios pastores, también contiene paridad pastoral, lo cual es un principio bíblico de liderazgo en el que cada uno, óigame bien, en el que cada uno de los pastores de la iglesia comparten la misma autoridad, el mismo grado de autoridad en el cuidado y gobierno de la iglesia, aunque ejerzan diferentes funciones. ¿Cuál es el grado de autoridad que tiene su servidor como pastor de ustedes? Bueno, yo no tengo autoridad ninguna excepto por la palabra de Dios. Yo les hablo a ustedes con la autoridad que Dios me ha dado y a ustedes como ovejas se les ha mandado a someterse a sus pastores, y cuando habla de eso también habla en plural, dicho sea de paso, con esa autoridad. ¿Qué pasa cuando el Señor nos concede otro pastor u otros pastores? ¿Será que la autoridad de ellos es menor que la que el Señor le ha concedido a su servidor? De ninguna manera. Pero es que usted fue el que plantó la iglesia. Tiene razón, yo la planté, pero eso no me da más autoridad que los siguientes pastores que vengan. Hay una paridad. Sí es cierto, y por eso las iglesias hablan de pastor principal, lead pastor, pero eso solamente para hacer de alguna manera, no para hacer una distinción de autoridad, sino para reconocer como que en este vehículo sí hay uno que lleva el timón, pero eso no quiere decir que él se está metiendo por donde quiere. Él va con un equipo. Imagínense todos poniendo la mano en el timón. ¿Se podría llegar a algún lado? Pero hay uno que está observando el mapa, está mirando al frente, el otro está pendiente de la luz, el otro está pendiente del tráfico. Todos ahí, pero en el mismo vehículo. En ese vehículo de colectividad pastoral. Hermanos, si de esto lo único que nos queda es que la iglesia necesita más pastores y que cuando estos pastores sean dados, todos tenemos el mismo grado de autoridad, creo que logré mi objetivo. Todos tenemos esa misma autoridad, aunque vamos a ejercer funciones distintas. ¿Por qué? Porque a uno el Señor lo ha dotado con dones que quizás lo van a posicionar no por encima de los demás pastores, pero sí lo van a posicionar con más recurrencia frente a ustedes. Me explico. Van a haber pastores que debido a sus dones de enseñanza van a pasar más tiempo predicando. Al que más van a ver va a ser ese, pero eso no quiere decir que los que estamos predicando tenemos más autoridad que los otros. Hay otros que están dotados con dones para consejería, pues ellos se van a concentrar en esa consejería. Otros con los dones de administración, de logística y demás. Y es así como juntos vamos sacando adelante esa obra. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:17, que los ancianos, nuevamente plural, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. Hermanos, noten que aquí no está diciendo, mire, de los pastores de la iglesia, el pastor, el lead pastor,
el pastor principal debe ser respetado. No, los ancianos, todos al mismo nivel, reconociendo que es el Espíritu Santo quien los designó a ellos como pastores, todo el rebaño les respeta. Eso es lo que él dice. A los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. O en el vocabulario de la Reina de las Versiones, es decir, la Reina Valera del 60, estos son dignos de doble honor. Por un lado, el honor del respeto. Tú muestras respeto a tu pastor. Y hermano, y eso va en formas tan sencillas, y esto lo voy a enseñar, no porque me incomode si usted me llama por mi nombre, ese es mi nombre, Jefferson. Pero mis hermanos, una linda forma de mostrarles respeto, de honrar a nuestros pastores, es reconociendo que son pastores, llamándoles pastor. Cuando tengamos más pastores, hermanos, si usted no me quiere llamar a mi pastor, es ok. Me puede decir Yeye, ese es mi apodo de pequeño. Pero a los nuevos pastores, sí, por favor, me los respeta. Obviamente aprecio a aquellos que solamente en la manera en que se dirigen a uno se nota el respeto que tienen. Con algo tan sencillo como pastor. Y también uno puede notar o el irrespeto o el desprecio de algunos cuando comienzan a omitir el decir pastor. Y eso por lo general siempre ocurre después que se hace un llamado de atención. Y doy gloria a Dios por todos aquellos hermanos que les he llamado la atención en más de una ocasión y eso jamás ha quitado el hecho de reconocer a su pastor. Pues yo les pido algo, sigan siendo así mis hermanos. Porque los nuevos pastores también van a guiarlos, también van a corregirlos, van a amarlos, van a servirlos. Y yo no quisiera que el día de mañana con uno puedan mantener esa postura, pero pero es que él no fue el que Dios usó para salvarme. Pero es que ese no fue el que me bautizó. Pero es que a mí no me gusta cómo predica ese. No, mis hermanos, hay que mostrar el respeto. El doble honor ahí es ese, respetar. Y el segundo honor es cuando la iglesia voluntariamente, no por imposición del pastor, decide sostener a su pastor monetariamente. Por eso dice, en particular, los que trabajan con esmero. O sea, hay pastores que van a dedicar mucho tiempo, con buena gana, y van a esforzarse a esto, y al dedicar todas sus horas al pastoreo, con el fin de enseñar y predicar, dice Pablo, a estos no solamente muéstrenle respeto, también sosténganlos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que el liderazgo de la iglesia no debe lucir como una escudería de Fórmula 1. En la escudería de Fórmula 1, todos estos que están alrededor del carro están ahí para que le vaya bien en la carrera al que maneja. O sea que todos ellos están ahí es para sacar adelante la carrera de su conductor estrella. Bueno, en la colectividad pastoral no funciona así. No es que ahorita vamos a tener más pastores para que saquen adelante la carrera del plantador, del pastor principal. No, no funciona así. Tampoco es un grupo de amigos jugando golf. La colectividad pastoral tampoco luce como un grupo de amigos jugando golf donde todos se la llevan bien, todos la pasan delicioso, todos están jugando un mismo juego. No es igual, ¿saben por qué? Porque aunque están jugando un mismo deporte, cada uno está jugando por su propio hueco, su propio hoyo. Ellos están pasándola bueno, pero cada uno está concentrado en su propio juego. No es así.
sino más bien la colectividad pastoral parece más a un equipo de básquetbol. No quise usar fútbol porque en fútbol, debido al tamaño de la cancha, hay posiciones que si bien el defensa puede tratar de ayudar a los de al frente y los de al frente pueden tratar de ayudar, pues cada uno está posicionado en su lugar, pero no así en el básquetbol. En el básquetbol usted ve todo ese equipo para arriba, todo ese equipo para abajo, cada uno se posiciona de tal manera que dicen, bueno, sí, está claro, cuando agarra ese balón, desde la línea de 3 puntos, él no falla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, que cuando haya un rebote, no vamos a poner al más bajito ahí. Tú, el más alto, el que tiene más firmeza, te vas a hacer ahí, vas a agarrar esa pelota, pero los pases a ti no te salen muy bien. Entonces te la vas a pasar al que está cerca y ese hace unos pases geniales, pero como no queremos que alguien bloquee ese pase, al que la va a encestar, le vamos a poner a otro bloqueándole. Y en ese, ¿qué sería de Michael Jordan sin Pippen? Hermanos, en básquetbol, el punto es, no es escudería, no es cada uno jugando su propio juego, es un equipo pastoral. Es trabajar en equipo con una misma misión, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer hoy. Ustedes han aprendido el día de hoy por qué razón Pablo quiso detenerse, no quiso detenerse en Éfeso. También vimos por qué razón Pablo no ve la hora de llegar a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén ha hecho una pausa, se ha detenido ahí en Mileto y vimos que él convoca a pastores de la iglesia de Éfeso. Eso es lo que hemos visto en resumen, pero usted no solamente viene aquí por la información. Más que información, ¿qué es lo que quieren, amados hermanos? Queremos transformación. Y en este punto en particular, queremos transformación de la iglesia. Que en los años que vienen, la iglesia sea transformada de tal manera que el que les habla ya no sea el único pastor. Así que voy a dar lugar para que ustedes hagan la pregunta y les voy a decir cuáles serían las aplicaciones para esta tarde. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Bueno, mis amados hermanos, en primer lugar, ora. Ora para que Dios nos conceda pastores y de los buenos. Ustedes saben que hay lobos vestidos de ovejas que se hacen pasar o se posicionan como pastores para dañar, para destruir el rebaño. Bueno, Jesús habló de eso, dice el ladrón, porque estos son impostores, que entre todo lo que acabo de mencionar, todo esto también lo hacen junto a algo más, deseos de lucro, deseos de que los remuneren. Necesitamos, no de esos pastores de los que dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, sabiendo de la existencia de ese tipo de pastores, entre comillas, nosotros necesitamos orar para que Dios nos conceda buenos pastores. Recuerden que según Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, dice, la mies es mucha. ¿Y en qué contexto dice Jesús esto? Él lo dice así, viendo que las multitudes estaban ahí y andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué dice Jesús? La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuál es la solución que nos trae Jesús? Dice, orad, pedid
al dueño de la mies que os envíe esos obreros. Entonces nosotros entendemos que el dueño de esta iglesia, no, ni de esta ni de otras iglesias, no es el que la planta. Nosotros no somos más que siervos. Esta iglesia no es mía, tampoco es suya. Esta iglesia tiene un dueño, es Dios. Y a Dios le vamos a orar y le vamos a pedir: Señor, necesitamos, queremos más pastores. Así que oremos. Sea que como hasta ahora, la iglesia tenga un pastor, y más luego cuando la iglesia tenga más pastores, amado hermano, amada hermana, honra a tus pastores, respetándole y sometiéndote a la autoridad de ellos. Y vuelvo y repito, esto no es que ustedes van a decir lo que yo les digo que hagan, a menos que yo les esté hablando con la palabra de Dios. Si es con la palabra de Dios que yo les estoy guiando, mi persona u otro pastor, ustedes no nos están obedeciendo únicamente a nosotros. Primeramente están obedeciendo a Dios. Y de la misma forma, cuando usted se niega a recibir esa guía espiritual de tus pastores, cuando tú te niegas a obedecer su autoridad, te estás negando a obedecer a Dios, no a ellos, no a nosotros. Estás desobedeciendo a Dios. Así que honra a tus pastores sin convertirlos en celebridades. Qué tristeza lo que está ocurriendo en esta época donde está el pastoreo de celebridades. Hacen de una persona una celebridad. Como hablan de ellos. Venga, una foto con usted, deme una firma. Hermanos, somos siervos. Vamos a tomar una foto. Súper, me encanta estar en unas fotos, pero no como si se acabara de encontrar a Michael Jordan. Los pastores somos siervos y ya. Ay, no, con este pastor sí me quiero tomar la foto. Con el otro no. Eso entristece al dueño de la mies. Porque el dueño de la mies dice: a ese también lo mandé yo. Hónralo, respétalo. Así que honra a tus pastores sin convertirlos en celebridades. Otra para cada hermano y hermana, especialmente para los miembros de la iglesia que hicieron un compromiso de someterse a sus pastores. Sométete a cada uno de ellos sin mostrar preferencias. Es que a mí me gusta cuando el que me instruye es el que predica porque predica bonito. No, los pastores han agendado un calendario de predicaciones y según tengo entendido, el pastor, porque así le dicen, el pastor, va, ¿y qué de los otros? ¿No son pastores o qué? El pastor va a predicar solo la segunda y la tercera semana del mes. Así que la primera semana yo no voy. La cuarta semana tampoco, porque no va a estar el pastor. No, mis hermanos, eso es mostrar preferencias. Nosotros sometámonos a cada uno de ellos. Y oiga lo que estoy diciendo, óigame bien, sometámonos. ¿Por qué? Porque yo como pastor de ustedes, yo sigo siendo oveja. Y cuando estén estos pastores, quien tienen el mismo grado de autoridad que mi persona, yo estoy llamado a someterme a ellos, como ellos están llamados a someterse a mí. Así que sométanse a cada uno de ellos sin mostrar preferencia. Esto para aquellos que son creyentes. Aquellos amigos que nos acompañan, también tengo una aplicación para ti, mi querido amigo, mi querida amiga. Sea que nos acompañes por primera vez o sea que nos vengas acompañando por un buen tiempo, yo quiero aprovechar este momento para hablarte de
de un pastor. Es el pastor al que sí quiero y anhelo que tú prefieras por encima de todo. Es el buen pastor. Aquel que dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Dios te trajo aquí hoy para que te hable de este pastor. Él no es una celebridad como tal. Él no es parte de la farándula. Pero te digo, es el hombre que ha hecho más impacto a nivel de toda la historia, a tal punto que dividió la historia en dos. Hoy se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Es en Él en el que anhelo y oro que tú pongas tu mirada, pongas tus afectos y en quien tú confíes, aquel que da la vida en sacrificio por las ovejas. Y antes de que tú deduzcas que este pastor dio la vida por unas ovejas muy bien portadas, unas ovejas muy calmadas, y no por esas ovejas descarriadas. Quiero decirte que a la luz de Isaías capítulo 53, versículo 6, no hay tal cosa como buena oveja, sino que todos nos descarriamos. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Esto es una buena definición de pecado. Dios ha trazado sus caminos y yo en vez de seguir ese camino, agarro otro camino. Eso es pecado. O sea, en otras palabras, todos hemos pecado. Sin embargo, el Señor puso sobre él, refiriéndose a Jesucristo, sobre él los pecados de todos nosotros. Esto nos ayuda a entender por qué Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 al 25, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y oigan lo que dice en el versículo 25. Antes eran como ovejas descarriadas. Amén. Usted va a decir, yo no andaba descarriado. Nosotros, me dirijo a los creyentes, antes éramos como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Y obviamente aquí no se está refiriendo, ustedes han vuelto a uno de los pastores de la iglesia. Se está refiriendo a el verdadero, el pastor de la iglesia, el buen pastor, aquel que da su vida en sacrificio por sus ovejas. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, ojalá que al oír esto tú sepas que dicho sacrificio se hizo en sustitución tuya. Tú eres la persona que merecía el castigo que recibió él. Pero para que tú no recibieras ese castigo y tú no quedaras con esa deuda que te iba a enviar al infierno eternamente, Cristo fue a la cruz. De esa forma se salda la deuda de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Mi oración y mi invitación para ti es que hoy mismo te arrepientas de tus pecados, confíes en el buen pastor y que de esa forma tú recibas vida eterna, perdón de pecados y una nueva identidad. Sí, como embajador de Cristo, pero algo mucho mejor, como una oveja encontrada, después de haber estado por mucho tiempo perdida, descarriada. Que el Señor te salve en esta tarde y que aquellos que ya le tenemos a Él como pastor,
No solamente le seamos leales y amemos al buen pastor, pero sigamos mostrando respeto por los pastores que la iglesia da a esta iglesia, por los pastores que Dios da a esta iglesia. Sigamos orando para que Dios dé más pastores y que nos sigamos sometiendo a los pastores, reconociendo que todos tienen el mismo grado de autoridad. El Señor nos ayude. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de ser parte de un rebaño. Un rebaño, Señor, que requiere del cuidado de varios hombres con ciertas cualidades, Señor, que le califican para pastorear. Señor, esto nos muestra cuán complejo es esto, Señor, cuán serio es. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, que nos concedas tales hombres, ya sea enviándolos o sea levantándolos de entre nosotros. No nos queremos apresurar y nombrar a cualquiera, Señor, y por eso seremos prudentes, pero reconocemos la necesidad